visto el interés que ha causado este curso, sobre todo porque el día de hoy lo que estamos hablando es sobre nuestra identidad y nuestro patrimonio cultural, que es el legado de la humanidad. El objetivo de este curso es más bien dar a conocer las maneras de cómo podemos, de una forma práctica, identificar las lesiones, los daños o las enfermedades que el patrimonio cultural tiene como que se ha desarrollado en nuestros contextos pues, patrimoniales. Bueno, pero siempre es importante, por favor, es importante reconocer que el proceso de la enfermedad de lo que sucede en los edificios históricos tiene un origen. Es decir, las enfermedades no se dan o no se producen simplemente porque tienen que darse por el proceso natural del envejecimiento de la materia, sino que tienen una diversidad de factores. Entonces, lo que podemos observar en esta imagen o diapositiva es que esos orígenes, esos factores, están vinculados a algunos elementos que la naturaleza o que el mismo ser humano los va produciendo, el origen. Ese origen luego se constituye pues en los componentes significativos que la restauración tiene que enmendar o tiene que desarrollar, son las causas. Las causas o los factores luego se van desarrollando a través de la sistematización de la información de esos procesos que pueden ser de origen ambiental, biológicos, también pueden desarrollarse por desastres naturales o pueden tener causas por la acción del hombre. Básicamente, el día de hoy vamos a continuar con las patologías que se desarrollan en la superficie de los materiales y vamos a ver dos grandes grupos. El grupo de las patologías que tienen que ver con los depósitos, es decir, con los elementos que se posicionan sobre la superficie de los materiales, que pueden ser depósitos de origen pues, inorgánicos o orgánicos, o los biodepósitos. Y luego, en la segunda parte, nuestro experto nos hablará acerca de las concreciones, incrustaciones, de las eflorescencias, de las criptoeflorescencias, de las subeflorescencias, es decir, de la presencia de la materia que desde el subsuelo o desde el mismo medio ambiente le va aportando a través de las sales y que tiene una terminología especial. Para ello voy a invitar al licenciado Hugo Gómez para que nos pueda explicar acerca de estas patologías o enfermedades. ¿Cómo estás? Gracias, arquitecto. Muy bien, muy buenas tardes nuevamente a los que nos siguen por la red social de la municipalidad. Vamos a comenzar en la tarde para hablar justamente de una de las patologías más importantes que también se puede encontrar dentro de la materia, dentro de nuestro elemento principal, como hemos hablado en la anterior clase, lo que refiere a lo que es la iнимbrita. Vamos a hablar específicamente de lo que son las modificaciones superficiales, como bien decía el arquitecto. En este caso son los depósitos. Vamos a hablar lo que son los depósitos superficiales. ¿Qué son los depósitos superficiales? Los depósitos superficiales, como pueden ver a continuación, es la acumulación de los materiales de suelos ajenos y a la piedra y la naturaleza. Son todos esos elementos, son todos esos elementos que de alguna manera van a ayudar a adherirse, de alguna manera se comienza a concrecionar, comienzan a superposicionarse sobre la superficie de esta materia. Por ende, podemos ver en la imagen de la parte lateral derecha, ahora a continuación, donde van a poder observar lo que son los depósitos, por ejemplo, de la contaminación ambiental. Esa contaminación ambiental que está dado por gases, por muchos gases, que son aproximadamente cerca de 24, que se los mide por partículas de millón. Como son por partículas de millón, van a adherirse sobre esta superficie pétrea, que en este caso es nuestro sillar, ¿no? Nuestra iнимbrita. En la parte derecha de sus pantallas van a poder ver una imagen de uno de los pasajes en los cuales pueden observar cómo hay un depósito, cómo hay una proliferación de las partículas de polvos unidas con lo que son la humedad y también hemos visto en la anterior clase, lo que es la patología cromática. Posteriormente podemos ver otras imágenes en las cuales también podemos ver otros alusivos a lo que relaciona a esta materia cuando se adhiere no solamente lo que es el smog,
sino también se adhiere otro tipo de elementos. No nos olvidemos que en nuestra ciudad de Arequipa también es una ciudad industrial. Por ende, todos estos gases que emanan de las fábricas, toda la combustión que realizan dentro de los automotores, lo que realiza es estas partículas de gas se van a asentar mediante ¿qué? Mediante la deposición de la lluvia, ¿no? Y las cuales se van a depositar sobre la superficie. Vamos a ver también que otro de los depósitos superficiales más comunes es lo que podemos ver a continuación. Es esto de las personas por un tema de vandalismo, ¿no? Porque no se puede denominar de otra manera, porque existe una necesidad biológica, en este caso de los varones, y lamentablemente muchas veces tienen que recurrir a lo que son los muros, y en este caso nuestros muros de sillar. Tenemos una parte en la cual obviamente el ácido úrico hace que destruya mucho también de la estructura molecular de la inhibrita. Podemos ver a continuación en esta siguiente imagen, podemos ver también cómo es una mezcla entre este smog superpuesto sobre la superficie de sillar, adherido o mezclado con otras, como puede ser, por ejemplo, lo que es la micción de las personas. Hace que de esto se formen costras, que en la siguiente sesión vamos a poder ver todo lo que determina lo que son las costras y las biocostras. Adelante. Podemos ver también que dentro de estos depósitos no solamente el hombre ingiere, sino también tenemos una de las plagas. De estas plagas podemos denominarlas lo que son las palomas. Estos seres que de alguna manera van a crear un biodepósito superficial. Esta es una alteración y acumulación superficial de microorganismos en las cuales los restos orgánicos y los excrementos de aves van a hacer que se superpongan, y dependiendo del tiempo y de la incidencia de la temperatura, va a hacer que esto pueda penetrar en la misma estructura porosa de lo que concierne a lo que es la piedra de sillar. Podemos ver ahí dos ejemplos. En la parte izquierda de su pantalla pueden observar ustedes que tenemos, por ejemplo, un asentamiento terrible, una proliferación, un ataque de plagas de palomas. Y en la parte derecha van a poder ver, obviamente, lo que hablamos del depósito o el excremento de las palomas. Para muchos puede ser, obviamente, en el tema naturalista, que las palomas pueden ser, obviamente, seres que son hasta agradables. Pero, sin embargo, para los monumentos es definitivamente una plaga. Adelante, por favor. A continuación vamos a observar también lo que concierne a este otro elemento, ¿no? ¿Cuál es la reacción a lo que da efecto a la siguiente patología? La siguiente patología va a ser reaccionada por tres incidencias: la temperatura, la humedad y también el viento. A continuación, por favor, vamos a observar lo que son los biodepósitos superficiales. Podemos ver que dentro de nuestro sillar se va a depositar, obviamente, cuando hay una sedimentación, el viento transporta estas pequeñas partículas de semillas, estas se asientan en los poros de nuestra inhibrita, y por la consecuencia de la humedad y la temperatura va a haber una microfloración. Tal es el caso que podemos ver, por ejemplo, en los canales, podemos ver en las cubiertas, en las cornisas y hasta en las partes inferiores, que hay una proliferación vegetativa que va a incidir sobre nuestra roca. Adelante, por favor. Esta acción es obviamente a consecuencia del agua, a consecuencia de la humedad. Tenemos acá un pequeño ejemplo, un pequeño organigrama en el cual nos va a determinar cuáles son las formas de humedad que impactan en los inmuebles. Tenemos la acción de la humedad, tenemos el biodeterioro, tenemos el agua superficial, tenemos la humedad por capilaridad y tenemos la humedad por condensación. A continuación, en el siguiente gráfico, vamos a poder ver que por la acción pluvial es que mucho de esto va a incidir sobre lo que es las aguas superficiales. Tenemos el agua que va a reaccionar, va directamente sobre los bienes. Esto va a escurrirse, va a depositarse sobre la superficie terrestre, va a crear un tipo de empozamiento. Cuando no hay temperatura, no hay una evaporación. Entonces, por ende, va a comenzar a asumir. Y cuando va a asumir esto, va a comenzar a haber otra filtración, que es la acción de humedad por capilaridad, que a continuación podemos ver también que va a ingerirse en la parte interna, en la parte de la cimentación de nuestros inmuebles, y a partir de ahí, como en la anterior clase dijimos, el sillar va a comenzar a absorber toda su humedad y va a llegar a alturas que realmente no podemos ni imaginarnos.
En la siguiente imagen vamos a poder ver cómo esos depósitos van a crear una reacción. Esta reacción es lo que es la concreción o la incrustación. Para hablar de la concreción e incrustación, vamos a determinar que son los depósitos compactados de sustancias no solubles formados por la aportación y deposición, que son los carbonatos cálcicos en solución. Estamos hablando de que esa solución, que es sólida aparentemente cuando hay una alta temperatura, se va a disolver y va a depositarse sobre la porosidad. En general, tenemos restos de materia o formaciones incorporadas sobre las piezas que pueden producir alteraciones como sales, formas de costras, sulfatos, carbonatos, nitratos y productos de acciones biológicas como líquenes. Como podemos ver tal cual en el ejemplo en la parte inferior, que es una incrustación. La incrustación no va a penetrar dentro de la materia en su totalidad. Solamente va a ser un elemento superficial, como podemos ver en la imagen que viene a continuación, que es un líquen, ¿no? A continuación, podemos observar también lo que es lo que son las eflorescencias. ¿Qué son las eflorescencias? Esta patología realmente va a ser un factor común en todos nuestros inmuebles de la ciudad de Arequipa. ¿Por qué? Porque las eflorescencias ya vienen de manera intrínseca y también son reactivadas de manera extrínseca. ¿Qué quiere decir con intrínseca? Que ya vienen en la propia materia del sillar, viene incluido lo que son parte de las sales. Son estos cristales que van a venir dentro de lo que es la tofa volcánica y reaccionados por la humedad puede crear lo que es la microfloración de las microcristalinas o las pequeñas partículas de sales. A continuación podemos ver que estas sales se van a dividir en tres casos. Podemos ver anteriormente que obviamente es a consecuencia de la humedad, lo que les mencionaba, que incide en altas alturas, puede denominarse así, dependiendo de la cantidad de humedad que va a tener en la parte inferior. En muchos de los casos no solamente depende de las lluvias, sino también de estas sequías, de estas aguas subterráneas que tenemos debajo de nuestros inmuebles, que van a también alimentar para que esta humedad pueda seguir ascendiendo por capilaridad. A continuación vamos a observar lo que son las aguas, el impacto de las sales, ¿no? El impacto de las sales van a estar determinadas por lo que son las sales no solubles, las sales solubles, perdón. Las sales solubles, ¿qué son? Las sales solubles vienen de la parte exterior, eso es de manera extrínseca. Estas sales solubles es la condensación de estas pequeñas partículas de agua que están flotando en el aire y de alguna manera por el tema de la temperatura, el viento, van a asentarse y depositarse sobre nuestra superficie principal, que es el sillar. Como podemos ver en la parte superior, a manera de gráfico, estas gotitas de agua van a incrustarse en toda la porosidad. Estas, cuando haya una temperatura mayor, van a comenzar a solidificarse y cuando haya una nueva temperatura más alta de la normal, va a comenzar a fluorescer como pequeños cristales que a continuación vamos a ver. A continuación, por favor. Vemos que estas son las eflorescencias. ¿Qué son las eflorescencias? Las eflorescencias justamente son todas estas emanaciones de sales que vienen de la parte exterior que reactivan, en este caso específicamente a nuestro sillar, y van a ser expulsados por toda la porosidad y van a crear estas partículas de sales que ustedes pueden ver en el perímetro de ese cuadrante del sillar propiamente dicho. A continuación vamos a ver otro ejemplo de la misma manera, en las cuales pueden ver cómo mi dedo está sentando sobre uno de estos elementos salinos, en el cual obviamente se va a hundir. No tiene ningún tipo de efecto cuando voy a tocar sobre la sal, cuando son sales solubles. Significa que las sales solubles se van a disolver con la propia humedad o con la propia agua, ¿no? Y entonces podemos ver que esto también está provocado por un otro agente. Muchas de nuestras intervenciones que realizamos en las casonas de nuestra ciudad están mayormente datado porque se realiza con un elemento que no es compatible con el sillar, con lo que es el cemento. El cemento no es y altera totalmente a todo lo que son nuestras partículas del sillar. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es revestir, está cubriendo y no deja respirar, no deja
poder la piedra tener un contacto con el oxígeno. De esta manera no va a haber un tipo de transposición entre la misma materia con el contacto del oxígeno para que pueda haber una fluidez de aire, ¿no? A continuación vamos a poder ver también dentro de estas eflorescencias una de las patologías que va a reactivar otro de nuestros componentes de las eflorescencias, como podemos denominar. Este impacto de sal está dado por el viento y también al ser impactado por el viento va a reaccionar de manera intrínseca. O sea, al interior mucho de nuestro sillar, ya les decía, tiene una carga de sales, por lo cual va a haber una solidificación de estas sales por un mínimo de humedad que puede haber. A continuación vamos a ver qué tipo de subeflorescencias, ¿no? Son sales de cristalización inmediatamente debajo de la superficie original de la piedra. Ahí podemos ver en el lado izquierdo un claro ejemplo de esta solidificación. ¿Cuál es la diferencia con la sal soluble? Que esto se hace una costra, se hace como una capa de sal blanca que va a determinar como si fuera un elemento ajeno. Ahí podemos ver, haciendo un zoom en una de estas imágenes, y en el lado derecho podemos ver que debajo de la pintura hay un tipo de sal. Pueden ver unos elementos medio blancos, blanquecinos. Estos elementos son las sales no solubles o la subeflorescencia. Bueno, ahí tenemos de manera gráfica cómo reacciona la subeflorescencia. La subeflorescencia va a reaccionar obviamente por incidencia de la humedad. Esta humedad va a penetrarse sobre el mismo soporte, sobre el mismo material. Este material va a solidificar, pero a diferencia de las sales solubles que van a volver a salir, a expulsarse por la parte superficial de la materia, en este caso va a trabajar de manera interna. Va a comenzar a romper las estructuras de la propia roca, que en este caso es nuestra ignimbrita, y va a crear una patología que en la actualidad o en las posteriores clases es la mayor que se puede ver dentro de nuestras casonas, que es la cancerización. Que esa terminología lo vamos a hablar con mayor detalle en las siguientes clases. Para dar ejemplo de aquello, podemos ver, por ejemplo, cómo es que trabaja la subeflorescencia. Este tipo de penetración que puede quedar de manera superficial y obviamente incide al interior de la materia y obviamente luego va a expulsar y va a romper la estructura de la misma roca y va a ser un tipo de fragmentación. Va a separar en dos partes la materia y en cierto modo va a deteriorar de gran manera si es que no se puede detener a tiempo o no se puede detectar a tiempo estas sales no solubles. Como última característica de las sales, vamos a poder ver uno de los depósitos que es la criptoeflorescencia, que tiene mucha relación con lo que es la subeflorescencia, que es una cristalización de sales solubles en el interior del material. ¿Se acuerdan que en el primer momento les dije que estas sales solubles podían ser vaporizadas? Hay otras sales que pueden quedar incrustadas totalmente, como en el lado izquierdo de sus pantallas, donde va a haber un tipo de explosión. Y al haber un tipo de explosión de estas partículas, van a hacer que se rompan y comience a haber una patología mayor que de la cancerización, que es el tema de la arenización, que también lo vamos a ver más adelante con nuestra terminología. Y bueno, en la parte derecha pueden ver en un tipo de zoom cómo la imagen, cómo esas sales se pueden ver en gran escala, ¿no? Para que de alguna manera nosotros comenzamos a reconocer. Lo que hemos visto hoy en la tarde son estas características superficiales de las cuales nosotros tenemos que tener atención. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de estas se pueden prevenir. Tú, amigo que estás viendo, tú, amiga que estás observando este momento, tranquilamente podemos hacer un tipo de acción preventiva. Esta acción preventiva que evitar que las personas puedan miccionar sobre las rocas, con evitar dar de pronto comida a las palomitas que a veces están en nuestros centros históricos y que hace que se deteriore nuestra imagen urbana, podemos hacer muchísimo porque no van a existir estos depósitos. En la actualidad estamos implementando lo que son las ciclovías. ¿Para qué? También para evitar que esta emanación de smog pueda adherirse a nuestros soportes, a nuestros muros de sillar. Entonces, mientras menos combustión podamos crear también nosotros en el aire, mientras menos emanación de gases podamos crear, mucho mejor para nuestro patrimonio y nuestro legado.
Muy bien, queridos amigos, les dejo en compañía del arquitecto para poder ya ir cerrando esta nueva sesión. Así que muchísimas gracias por habernos tomado atención. Muchísimas gracias a nuestro experto, porque el día de hoy lo que hemos podido observar es que las enfermedades que sufre nuestro patrimonio histórico arquitectónico de Arequipa está clasificado y tiene pues una serie de lesiones, y una de ellas es, por ejemplo, los depósitos, que pueden ser el material, la arena, el polvo que está sobre la superficie, el depósito natural, puede ser los excrementos de los animales, los biodepósitos, o ya algunas enfermedades que se dan producto de la presencia de las sales, como son las eflorescencias, esas vellosidades blancas que aparecen no solamente en los monumentos históricos arquitectónicos, sino también en los muros de los cercos, en los interiores de algunas edificaciones, y otras patologías que tienen cierta complejidad muy similares a esas eflorescencias, como son pues la subeflorescencia, las criptoeflorescencias y también las concreciones y incrustaciones. Nosotros les quedamos muy agradecidos por habernos acompañado, y más bien sí invitarlos para la próxima sesión. Y también queremos obsequiarles a ustedes un curso, ya no online, sino un curso presencial. Tenemos un cupo para 5 personas sobre el tratamiento de los metales. Estaremos esperando sus comentarios y también sus inscripciones vía este medio. Y si es que hubiese más de las 5 personas interesadas en este curso sobre intervenciones en metales, pues haremos un sorteo para poder pues que estén ustedes presentes en esta nueva iniciativa de la Municipalidad Provincial de Arequipa, que es dar a conocer pues la naturaleza de la intervención del patrimonio, sus procesos de conservación, restauración, a través de este curso, que más tarde se concretará en una ordenanza municipal. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Ok, vamos.